Ahora llega el momento que todos estamos esperando. Oh fiel Señor, porque llega la parte más importante del programa. sabes de mí cuando miras. El momento donde Dios habla a tu vida. Todo lo puedes ver muy dentro de mí. Compartimos la bendita palabra de Dios. A una sola verdad. Seguimos, continuamos en tu palabra es vida. ¿Sale ahí? Sí, bien, bueno, bárbaro, llegamos al momento. ¿Tenemos algún mensaje así lo sacamos ahora, antes de comenzar con la palabra? Sí tenemos, estamos mirando con mi señora y tomando mate, dice Luis Alberto Martínez. Espectacular, con torta frita, mi hermano, bárbaro, qué grande. Bueno, la otra vez vinieron, dijo, vamos a hacer unas tortas fritas. Y yo amasé, no sé, hice como cuánto. Digo, total, la masa que queda la pongo en la heladera. Hicimos todo. Qué grande, mi hermano, Dios te bendiga. Uno más, Sergio Repa dice, Dios te bendiga, Oscar, querido amigo. Qué grande. Mandamos un saludo grande para Sergio. Qué grande, Sergio, Dios te bendiga. Che, Eddie, ¿en serio? ¿Cómo es? Porque él es cantante, ¿no? Vos me dijiste que vos eras chiquito y ya lo veías a él cantando, ¿sí? No. Era mi ídolo, es mi ídolo. Hoy en día ¿Cómo vamos a decir que es mi ídolo? Bueno, para, un saludo, grande, Sergio. Grande. Dios te bendiga, gracias por estar. Bueno, vamos a compartir entonces directamente la palabra que tenemos para compartir en esta mañana, precisamente, valga la redundancia. Bueno, escuchá, atendé bien, son como siempre 4 o 5 versículos de la Biblia, en donde un versículo nos lleva al otro, a través se van entrelazando entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Bueno, compartimos la palabra de Dios y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Del libro Lucas 6:38. Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. Aleluya, Padre amado, Dios de mi corazón, Señor, en tus manos nos encomendamos como siempre para esta meditación. Seas tú hablándonos en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, qué palabra, amigo, ¿vieron por qué hay que dar? ¿Vieron por qué? Hoy en muchos lugares escuchamos, pone 200 y está saliendo en las redes, está saliendo, o sea que todo el mundo sabe, todo el mundo. El otro día yo decía, cuando yo ya tengo 10 años en el camino del Señor, y siempre busqué de Dios, desde otros caminos, desde otros lugares. Hay un refrán, un dicho, todos los caminos conducen a Roma. ¿Qué hay en Roma? No está la casa de Batman, el Bati. Bueno, todos saben lo que hay en Roma, ¿no? Dice que todos los caminos conducen ahí. Está bien, pero puede no ser un lugar donde esté el Señor, y sé de lo que estoy hablando. Puede ser un lugar donde no está el Señor nuestro Dios, ¿sí? Todos los caminos, pero mirá cómo se contradice con las Escrituras, con la palabra. ¿Cómo? ¿No es un lugar santo donde está el Señor? ¿Y por qué hacen lo contrario a lo que dice la Biblia? Ellos dicen, todos los caminos conducen a Roma, pero la Biblia dice, palabras de Jesús, no era ningún profeta, no era ningún predicador, nada. El Señor Jesús le decía, predicando, enseñando, decía, yo soy el camino,
la verdad y la vida. Y dice también, nadie llega al Padre, nadie llega a Dios, sino a través de mí, sino por mí. Nadie va a llegar a Dios sino solamente a través de Jesús. No voy a llegar a través de San Micrófono, a través de San Vasito con el agua bendita, no, a través de Jesús, a través de la sangre de Jesús, solamente, y lo decía el Señor. Y bueno, con respecto a esto, a la palabra, dice, dad medida buena, rebosada, o sea, cuando da en abundancia. Por eso, ¿usted me entiende que cuando da tiene que dar mucha plata? Ah, ¿no habla de plata ahí? Y entonces, ¿qué será? Hay que ver las cosas espirituales, ¿sí? Eso es lo lindo que aprendemos en la iglesia cristiana, evangélica, porque nos enseñan a leer la palabra. Estuve en otras religiones, que sí son religiones. Los cristianos no es una religión, el evangelio no es una religión, es una forma de vida, ¿sí? Es una forma de vida donde nos juntamos, por ejemplo, entre 2 o 3 y en algún momento hacemos una oración, ¿sí? No tenemos no hace falta que sea un día de reunión. Entonces nos sentamos, charlamos, a tomar unos mates, unos tereré en verano, y bueno, mientras charlamos en algún momento alguien comparte palabra, habla de las cosas de Dios, de la Biblia. Alguna vez alguien dijo, ¿sabes qué me da bronca de los evangelios? Que cuando se juntan toda la Biblia, todo Dios, no pueden hablar del tiempo, del fútbol. Sí, lo dije un montón de veces, hablamos de esas cosas, pero según el grupo que se junta va a hablar de lo que a ellos les concierne, se refiere. Si se junta un equipo de fútbol, va a hablar del campeonato, de otro equipo, de jugadores. Si se juntan a comer así un grupo de gente que trabaja en una empresa, va a hablar del gerente, del capataz, del lugar, del ámbito donde se mueve. Bueno, nosotros nos movemos a través de los caminos del Señor. Por eso es una forma de vida, no es una religión. Y como dice, pero entonces, ¿qué es lo que debemos entregar para recibir el doble? El Señor nos enseña que siempre nosotros vamos sembrando en nuestra vida, en nuestro caminar. ¿Y qué se siembra? Una semilla. ¿Y cuál es la semilla según la Escritura? La palabra de Dios. Lo cuenta en la parábola del sembrador, el Señor Jesús lo decía. Una semilla es la palabra. Eso es lo que hay que sembrar. En muchos lados y se ponen una bolsita y dice, yo quiero que siembren acá. Y la gente saca la billetera, empieza, ¿qué tendrá que ver? Entonces, ¿qué es lo que debemos sembrar? ¿Qué es lo que debemos dar para recibir el doble? Y por ejemplo puede ser la oración. ¿Cómo la oración? Claro, ¿a quién le vamos a dar oración? Cuando sabemos que hay personas enfermas, en necesidad, nosotros debemos orar. Y no solamente para que escuche esa persona por la cual estamos orando. Qué lindo que es para nosotros esa persona que no se va a enterar que te levantás a las 2 de la mañana, doblás tus rodillas y le pedís por esa persona. Pero amigo, hace un frío a 4 grados, hoy escuché la temperatura a las 3 de la mañana, 3 grados estaba haciendo. Y digo, ay, qué lindo momento para orar, está loco, sí, soy un evangeloco, somos evangelocos. Y qué linda locura, bendita locura que podemos estar transitando en el camino. Y tal vez uno se levanta para orar por el vecino que vive a la vuelta, que tal vez ni te saluda cuando pasa, pero qué lindo que es ver el poder de la oración, qué lindo cuando las cosas se van cumpliendo. Una vez recuerdo que conocí un muchacho que no era muy amante del trabajo, ¿no? Y él estaba con su compañera conviviendo, y bueno, la compañera trabajadora terrible, y yo me levantaba a orar, le pedía al Señor, Señor, toca su corazón, hasta que esa persona tuvieron un bebé y con más razón, insistencia, oraba, y de repente al día de hoy ese muchacho es un excelente trabajador, no te falta por nada al trabajo. Alguna vez escuché que le decía, mañana hay paro, ¿cómo vas a ir? No, ya arreglamos con unos compañeros, tenemos que ir caminando, y caminar, no sé, casi 1 hora para llegar al trabajo. Mire las cosas que hace Dios, ¿no? Y que yo tengo que ir a decirle, mirá que yo oré por vos, para que... No es necesario, Dios lo sabe, amén. Entonces, eso es entregar, eso es dar oraciones, por ejemplo.
tenemos muchos ejemplos. A ver qué es lo que sigue, Eddie. Tenemos muchos ejemplos, por ejemplo, en la Biblia, ¿sí? Y bueno, vamos a escuchar, a ver, por ejemplo, algún pasaje que nos indique que debemos orar. ¿Cuándo? ¿En qué momento debemos orar? ¿Cuando tenemos problemas? O sea, hay momentos que tenemos problemas, aflicción, necesidad, pero hay problemas que todo nos va bien, todo nos sale, parece que Dios está de nuestro lado, que siempre lo está, aun cuando tenemos problemas, Dios está de nuestro lado. Dice que Elías se estaba escapando de una mujer que lo quería matar y fue y se metió a una caverna, a una cueva. Y era un hombre de Dios, Dios le decía, anda predicando, hace esto, aquello, lo otro. Y bueno, sin embargo, él fue y se escondió a Elías en una cueva. Y la palabra dice que Dios le dijo, Elías, ¿qué haces acá en el fondo de la cueva, encerrado, muerto de miedo? El Señor no le dijo de allá afuera, Elías, ¿qué haces allá adentro? No, en medio del problema, de la necesidad, el Señor estaba ahí, está con nosotros cuando estamos allá al fondo del lodo cenagoso, es en un pozo que hay lodo que está tan barro, tan chirle que queremos salir de ese pozo y no podemos, pero de la mano del Señor, Él nos da la fuerza, Él nos da la bendición. A ver, algún pasaje que hable que debemos orar, ¿en qué momento? Porque cuando estamos bien, bendecidos, prosperados, no somos mucho de orar, de hablar con el Padre. A ver qué dice la palabra del Señor. Primera de Tesalonicenses 5, 16. Estad siempre gozoso. 17. Orar sin cesar. 18. Dad gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros, en Cristo Jesús. Aleluya, tremendo, hacer oración sin cesar, dice, continuamente, todo el tiempo. No vamos a estar doblando la rodilla todo el tiempo, pero sí hablar con Dios, es algo lindo. Por eso se habla que el Evangelio no es una... como decía, se me fue la palabra, que el Evangelio es una forma de vida, no es una religión. Las demás religiones tienen su momento en donde van, hacen rezo, cantan, piden, escuchan la supuesta palabra de Dios, que la llevan para donde quieren, y cuando salen de ese lugar, van a su casa y hacen cualquiera. Eso es religión. Eso es ser religioso, mostrarse religioso delante de los demás, pero cuando nadie te está mirando. Me pasó una vez que yo trabajaba con una banda de música y muchas veces, a mí me elegían, yo trabajaba de plomo, llevando instrumentos, pero a veces me elegían para ir a ayudar a los músicos cuando iban a una radio, cuando iban a comprar algún instrumento, íbamos en una combi o en 2 vehículos. Y a mí me llevaban, ¿no? Y resulta que había un hombre dueño de ese grupo, era el que ponía la plata. Una vez recuerdo que estábamos en el microcentro y pasó un hombre, lo que decimos ciruja, ¿no? Un hombre que vive en la calle, todo desarreglado, y pidió plata. Algunos, ¿no? Decían, no tiene una monedita para comprar, para comer algo, y nosotros sin estar con el Señor en el corazón, muchas veces decimos, le da plata y se va a comprar un vino. Lo primero que hacemos es juzgar, ¿sí? Y entonces el hombre que tenía un cierto poder adquisitivo económico, dice, a ver, deme, tome, y póngale que le dio de ahora, no sé, 500.000 pesos, y encima nos dice, tienen que dar, dice, todavía no tienen, pero podrás tener 50, 20 pesos, dale algo, que el hombre va sumando, no es que es un hombre en la calle. Bueno, bien, qué buena actitud del hombre ¿no? Y después me pasó 2 veces, después un día yo por mi cuenta, andaba comprando algo en la zona del microcentro, que hay instrumentos, microfonería, todas esas cosas, andaba comprando algo para mí, porque un tiempo yo era DJ, ¿no? Iba a los cumpleaños, casa, todo tipo de fiesta y pasaba música. Y andaba comprando algunas cosas para las luces así, y resulta que justo que salgo de un lado, lo veo al hombre que andaba caminando el microcentro, y yo no sé si estaría nervioso o qué, o ya nadie de su entorno lo veía, y se ve que fue uno de estas personas que vive en la calle, que alguna vez le habrá dado plata, va y le toca el brazo y le dice, hola don, ¿me puede dar algo para comer? Y le tocó el brazo, y como nadie lo veía, le dice, salí acá, que me tocá, que me ensucia todo.
Dice, ve, eso es religión, eso es estar en una religión. Tal vez no te faltaba un domingo a la misa, no sé si iba o no, pero, o sea, era bueno delante de los demás. Pero nosotros, el Evangelio no es una religión, es una forma de vida, ¿sí? Bueno, por eso, a ver, ¿qué sigue diciéndonos la palabra de cómo debemos dar? Ya escuchamos, dar la oración, dice, orad sin cesar en todo tiempo. Pero ¿cómo debemos dar? ¿Mezquinando? Porque esa persona la daría mezquinando, daría para que los demás vean, ¿sí? Amén. Así que compartimos la palabra de Dios. Proverbio 11, 25. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. 26. Al que aceptara el grano, el pueblo lo maldecirá, pero bendición será sobre la cabeza del que lo vende. Aleluya, qué terrible. Y acá hay que orar mucho y pedirle al Señor revelación de esta palabra, ¿no? Nos habla de que lo podemos poner de vuelta, lo podemos poner, es tremendo, ¿eh? Ahí, bueno, alguna guía tengo, le pedí ayuda a algunos siervos y bueno, lo escuchamos, dale. Ahí está. Escuchemos bien porque la verdad que es terrible esta palabra. Son cosas que están pasando actualmente, pensando algo así rapidito, pero hay que llevarlo al plano espiritual. A ver cómo dice. Proverbio 11, 25. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. 26. Al que aceptara el grano, el pueblo lo maldecirá, pero bendición será sobre la cabeza del que lo vende. Terrible, terrible. Dice, al que prospera, el Señor le prosperará, pero hay que ver cómo pones. Una vez me contó un siervo, dice, estaban dando una ofrenda es importante, ¿sí? Porque en el lugar donde nos reunimos, nosotros, por ejemplo, los miércoles, resulta que, bueno, hay algunas falencias que yo no podía, teníamos una luz muy pobrecita, ¿no? Claro, yo no tengo vista, entonces no puede estar a oscura tal vez. No, la luz me ayuda. En lo que yo veo como sombras, la luz me ayuda. Pero había una luz que se ve que era muy pobre y a los hermanos no le alcanzaba para leer la palabra, ¿no? Algunos tenían menos vista, entonces se complicaba. Entonces, ¿qué hicieron? Lo que vamos juntando de ofrenda, comprar una luz que se ilumina todo. Y bueno, para eso, por ejemplo, lo mismo pasa en los lugares o las congregaciones, en donde uno pone una ofrenda, ¿para qué? Para que haya papel en el baño, para que haya un perfumito en el baño. A mí, cuando iba a esos lugares, me gustaba entrar, lavarme la mano con el jabón líquido, secarme con el papel absorbente, y todo eso ¿de dónde sale? De los mismos que están ahí congregando, ¿sí? Bueno, entonces dar generosamente, y van a recibir generosamente. Pero vieron que termina hablando de que el que se guarda el grano será maldito, pero el que lo vende será bendecido. ¿Y cómo es esto? Digo, Señor, ¿cómo es esto? A ver, supuestamente, para las creencias del mundo, cuando vos das, te quedás con menos. No, si vos tenés una cierta cantidad, no sé, vamos a ponerle de milanesas en la heladera y tenés pan, ¿no? Y pasa alguien, una persona que vive en la calle o de condición humilde, que se lo ve en sus vestiduras, y te dice, ¿no tendrá algo para comer, un pedacito de pan? Y vos pensás, a ver, tengo 6 milanesas, hoy voy a comer 2, a la noche 2, y no, me tengo que dejar 2 para mañana. Entonces dice, al que da, cuando das te vas quedando con menos. Eso dice la lógica del hombre, la matemática del hombre. Pero la palabra de Dios dice, tus pensamientos no son mis pensamientos. Cuando más das, vas a recibir. Pero cuando das de corazón, no porque crees que si pones 100 Dios te va a dar 200. No si lo pones con ese pensamiento, menos cuando te enseñan a que eso es así. Que si vos pones tanto, Dios te da el doble. ¿Qué es? ¿Una obligación de Dios? No es una obligación.
dice, muchos te dicen, porque Dios bendice al dador alegre, y no es así, eso es un invento del hombre. La palabra dice que Dios ama al dador alegre. El apóstol Pablo decía, dad como propusiste en tu corazón, como tu corazón lo dice, no por obligación, no por esperar el vuelto. Mi mamá siempre sabía decirme, cuando das, no esperes el vuelto, cuando pagás, no esperes el vuelto, decía. Y bueno, con respecto, ¿qué era el próximo texto, Eddie, que venía? Entonces, vamos a ver por qué, cómo dice la palabra, cuando das mucho, comenzás a recibir. Compartimos la palabra de Dios. Hechos 16, 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Sila, cantaban himno a Dios, y los presos lo oían. 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y la cadena de todos se soltaron. Qué tremenda la palabra. ¿Vieron que las cosas hay que llevarlas al plano espiritual? Recién hablábamos, por ejemplo, de qué dar oración para recibir bendición. Dice que todo lo que sube en oración al cielo, todo lo que sube en oración luego desciende en bendición. Y fíjense, dice que el apóstol Pablo estaba preso con su compañero y estaba encarcelado con grifos, o sea, encadenado de las muñecas de las manos y de los pies, de los tobillos. Estarían sentados en el piso, acostados, y había guardias que estaban observándolo continuamente. Y dice que de repente empezaron a cantar, a alabar al Señor, y los demás presos primero lo veían y decían, estos están re piruchos, están presos, todos encadenados, peor que nosotros, y siguen alabando a Dios, dándole gracias. Lo dice la palabra, que comenzaron a alabar. Entonces, ¿qué daban? Seguramente dieron oración, y dieron generosamente, y miren en el momento que lo estaban haciendo, y dice que estaban presos y estaban alabando al Señor. Nosotros a veces que estamos tal vez llorando por una situación adversa, ya sea familiar, económica, de trabajo, lo que sea, alabamos a Dios, oramos a Dios, o estamos ahí sin decir nada, estamos enojados con Dios. Ahí es donde hay que dar generosamente, primeramente a Dios, porque Dios está primero en todo. Después está la familia, después está la congregación, y así varios pasos, ¿no? Pero primero está Dios ante todo. Cuando el Señor te dice, vos ocupate de mis cosas, que yo me voy a ocupar de las tuyas. Cuando tenés problemas, seguile alabando al Señor, habla con Él, no dejes la oración, porque eso es lo que mueve la mano de Dios en tu favor. Fíjate, Pablo y su compañero, creo que era Silas, estaban encarcelados y empezaron a cantar, y los demás presos lo miraban, hasta que de repente vino un terremoto, que se empezaron a caer las paredes, se le desataron las cadenas que tenía en la mano, en los pies, y quedaron libres junto a otros presos que creyeron en ellos. ¿Por qué? Porque algo les llamó la atención. Amén. Entonces, vos fíjate, vamos a cerrar todo este concepto que estamos teniendo en esta mañana de por qué hay que dar. Pero ¿qué hay que dar? Las cosas espiritualmente. También hay que dar dinero, sí, a alguno que necesita. Ya te digo, vos orá, decirle, Señor, no permitas que llegue ningún vividor, ningún estafador a las puertas de mi casa a pedirme una mercadería, porque ese sí la va a ir a vender para comprarse tal vez droga. Pero cuando vos orás así, cuando usted ora en esa dirección, ¿no? Como decía el apóstol Santiago, que hay que orar con dirección. Entonces, pidamos, Señor, que llegue a mi casa una persona que está realmente en necesidad, y yo voy a repartir lo que tengo. Entonces tal vez llega uno. Yo siempre contaba que yo en cierto momento de mi vida, a los 30 años, quedé internado con un tumor gigante en la cabeza que en cualquier momento me explotaba. Bueno, cuando salí de ahí, con un milagro de Dios, los médicos me dijeron, mirá que no podés trabajar en nada. Y le digo, y atendiendo un kiosco, en un locutorio, en nada. Me dice, si querés,
te vamos a hacer unos papeles, hacer el trámite por una pensión, pero no podés trabajar en nada, no podés hacer trabajar tu cabeza. Yo vivía con mis padres, con mis hermanos, y bueno, entre ellos pude vivir por ello, por la comida, para vivir, para la vida misma. Pero si yo vivía solo, ¿qué tenía que hacer? Me quedan dos opciones, o salir a robar o salir a pedir. Obviamente que yo iba a elegir salir a pedir, iba a ir a decir, disculpe, ¿no tendrá una mercadería para darme? Y uno me vería así, mira este gordito musculoso, los tubos que tiene, anda a trabajar, vago, a este le doy algo, va a la venda y se compra un vino, porque eso es lo primero que pensamos. Entonces a veces también es necesario dar un billete, pero orando al Señor. Entonces, fíjate lo que dice la palabra de Dios entre tantas promesas que tiene para nuestra vida, y con esto le ponemos el sello a esta meditación. Proverbios 19:17. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Aleluya, gloria al Señor. Yo no sé si entendés de lo que te estamos hablando hace 4 años presentando este Cristo de poder. Dice que el que al pobre le da, a Dios le presta. ¿Te imaginás lo que es eso? Darle a un pobre, y el Señor dice que Él lo toma como que le estás prestando a Dios. Y el bien que hiciste, Dios te lo volverá a pagar. ¿Y sabes cómo? Multiplicado, porque la matemática de Dios no es como la del hombre. Nuestra matemática dice que 1 más 1 es 2. La matemática del Señor dice que 0 más 0 es 1. ¿Por qué? ¿Cómo? Claro, en la palabra dice que cuando no tenés fuerza, dice, Dios le da fuerza al que no las tiene ninguno. Le multiplica la fuerza al que no las tiene ninguno. Eso, hermano, es 0 más 0 es 1 para Dios. ¿Por qué? Porque los pensamientos nuestros no son los pensamientos de Dios. Dios tiene cosas maravillosas para decirte. Yo no sé a quién el Señor le está hablando y le está diciendo, entregá lo que tenés, entregá ese don que tenés. Tal vez ¿sabes cantar? ¿Le estás entregando canciones a Dios o le estás entregando canciones al mundo? Dios, a lo mejor le hiciste una promesa a Dios, Dios te está reclamando, Dios está esperando lo que Él va a cumplir, lo que Él te prometió, y está esperando de nosotros también. Hay muchos, conocí un muchacho que cantaba, él decía, no, yo canto en el baño en mi casa, pero cantaba lindo y tocaba la guitarra, y a través de las parábolas del hombre que escondió tantos denarios debajo de la tierra, cuando vino su amo le dijo, Señor, acá están las 2 monedas que me diste, y la puse a trabajar, y acá hay 2 más. Bien, buen siervo fiel, hasta en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te voy a poner. Esa es la matemática de Dios. Cuando le das poco, el Señor te da mucho. Esa es la promesa. Y bueno, así hasta que uno le dijo, Señor, yo escondí la moneda que me diste, bueno, tomá, te la devuelvo, porque tenía miedo de perderla. Dice, aunque sea lo hubiese puesto a trabajar en el banco, así me daba los intereses. O sea, Dios te da algo. El muchacho lo entendió y se puso a cantar en la iglesia, se animó, y el primer día que estaba cantando, alabando, cayó la unción sobre toda la iglesia, y estamos todos alabando, pero en el espíritu, mi hermano. Hoy el muchacho ese hasta está grabando un par de canciones en un estudio de grabación, sin poner un peso, porque cuando vos le demostrás amor a Dios, cuando vos le empezás a dar a Dios, Dios te da, y te da en abundancia. Que esta palabra sea de bendición. Yo no sé si a alguien el Señor le está pidiendo oración, le está pidiendo que le alabe. Primeramente me lo está pidiendo a mí, por eso estoy volcando lo que Dios me enseñó a mí, te lo estoy contando, no te estoy enseñando, pero actúa, obedece la palabra del Señor, que te incomode eso, para que puedas empezar a salir adelante. Tal vez estás cansado, tal vez estás mayor, decir, no, ya está, ya pasó mi vida. No, la matemática de Dios dice que Él le multiplica la fuerza al que no las tiene ninguno. Padre amado y Dios de la gloria, Señor, te damos gracias por habernos hablado una vez más, Señor, de cómo debemos dar y de qué es lo que debemos dar, Señor. Gracias te damos, ayúdanos a ponernos voluntad para leer tu palabra, para poder
aprender día a día, Señor. Estoy teniendo muchos problemas, Señor. En Estados Unidos ya están prohibiendo leer el Nuevo Testamento, la historia de nuestro Cristo Jesús, Padre amado. Me está costando muchísimo, Señor, tú lo sabes, y no es una queja, sino que le cuento a los que están oyendo que cada vez está siendo más difícil poder hasta escuchar la Biblia en el celular. La palabra se está cumpliendo, pero Señor, te doy gracias por las cosas que pones en mi boca, Señor, para poder estar instruyéndonos primeramente a mí, Padre amado, Dios de la gloria. Te damos gracias, Señor, como siempre, una vez más, que esta palabra que hoy pudimos aprenderla, la podamos poner por obra, Señor. Con tu ayuda lo vamos a hacer. El enemigo nos va a poner trabas, nos va a poner palos en el camino, pero mayor es el que está con nosotros que el que está en contra. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Padre. Gracias te damos, Hijo. Gracias te damos, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Ven hacia mí.